¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este video, señoras y señores. En esta oportunidad, por supuesto que me place acompañarlos a ustedes aquí en su canal de YouTube, en este canal donde hablamos de puro boxeo, de este deporte tan bonito y que nos encanta. Señores, en esta ocasión quisiera que habláramos acerca de una pelea de la cual se está murmurando bastante durante los últimos días, y es la posible pelea entre Jermall Charlo y Jaime Munguía. Señores, lo primero que quiero que se den cuenta acá es que la pelea es bastante probable que se dé. ¿Por qué? Analicemos cómo está la situación de estos boxeadores, señoras y señores. Por un lado, tenemos a Jermall Charlo, quien en realidad pues sigue pasando el tiempo, sigue pasando los meses y cada vez pues su inactividad se prolonga más. Su última pelea fue frente a Juan Macías Montiel, un rival que, más allá de ser un buen boxeador, en aquella ocasión sabíamos que Charlo era notablemente superior y que muy seguramente iba a ganar la pelea, muy seguramente incluso la iba a ganar por nocaut. No fue así, pero durante el transcurso del combate nos dimos cuenta de la superioridad de Charlo sobre Matías Montiel. Gana por decisión unánime, pero estamos hablando de que esta pelea se llevó a cabo desde el mes de junio del año 2021, señores. Estamos en marzo, así que no estamos muy lejos de que se cumpla un año de inactividad de Jermall Charlo, especialmente teniendo en cuenta de que esta pelea entre Charlo y Jaime Munguía, que se está especulando, se tiene pensada que venga para mayo. Es decir, estamos en marzo, abril, mayo, estaríamos hablando prácticamente de que Jermall Charlo volvería al ring, prácticamente, repito, después de un año de inactividad. Charlo estaba en negociaciones, podríamos decir, no tanto en negociaciones, sino en conversaciones con el Team Canelo. Ya ustedes lo recordarán, en este video hicimos un video hablando al respecto, pero quedó ahí en simplemente conversaciones, muchachos. El Canelo tenía varias opciones para escoger su próxima pelea. Entre esas no solamente estaba Jermall Charlo, también tenía uno de los combates que va a tener Dimitri Bivol, tenía a Triple G, que fueron las escogencias del Team Canelo. Tenía como opciones a Artur Beterbiev, tenía como opción a Ilunga Macau, y por ahí podríamos mencionar otros nombres como Joe Smith Jr., como el mismo Zurdo Ramírez, David Benavides. Incluso podríamos meter aquí a Demetrius Andrade. Es decir, el Canelo en verdad tenía muchas opciones, y más allá de que mucha gente quería verlo pelear contra Jermall Charlo, pues de momento se van a tener que esperar, porque el Canelo ha firmado contrato con The Sun y va a pelear en mayo frente a Dimitri Bivol, y en septiembre la trilogía frente a Triple G. Jermall Charlo quedó entonces, podríamos decirlo entre comillas, un poco con los brazos cruzados, porque ahora queda un poco iniciado, no tiene contendiente. Estamos hablando de que pensando que podría pelear contra el Canelo serían las 168, pero ahora que su pelea contra el Canelo se cayó, pues muy probablemente se mantengan las 160 libras en el peso mediano. Necesita un rival, lo que menos le sirve a Jermall Charlo es seguir pasando el tiempo y seguir sumando inactividad en su carrera, siendo que podríamos decir que está en su mejor momento. Por el otro lado tenemos a Jaime Munguía. Señoras y señores, Jaime Munguía viene de ganar hace muy poco, de forma muy contundente. Estamos hablando de que peleó el 19 de febrero. También, al igual que con Jermall Charlo, fue un rival del cual sabíamos ya de entrada que no era suficiente rival para Munguía. Hablamos de Demetrius Ballard y Munguía, la verdad. También hicimos un video hablando de esta pelea, puntualmente de Munguía. Señores, con muy poquito, Jaime Munguía noqueó en 3 rounds a Demetrius Ballard. Con muy poquito. Entonces, básicamente, no necesita tiempo significativo de recuperación Jaime Munguía. Físicamente tiene que estar todavía pleno. Y si algo pudo haber sacado de esta pelea frente a Demetrius Ballard, es sumar tiempo justamente de competencia. Sumar o mantenerse física y mentalmente dentro de la competencia. A diferencia de Jermall Charlo, que ya lleva casi un año de inactividad, Jaime Munguía apenas lleva un mes desde su última pelea y lo hizo bastante bien. Sin embargo, reitero, señores, Demetrius Ballard
no era Yermal Charlo. Demetrius Valar era un rival, y como siempre lo digo con mucho respeto, que estaba en otra categoría en términos de nivel, no de peso, sino en términos de nivel boxístico, y por eso con muy poquito Jaime Munguía en 3 rounds lo despachó. ¿Qué te parece esta pelea, señores? ¿Qué te parece esta pelea? De entrada hay que decir que es una pelea muy atractiva si se llegara a dar. Yo soy de esas personas que tiene fe de que la pelea se logre pactar. Creo que estas negociaciones le caerían muy bien a ambos boxeadores. Sin embargo, ustedes saben cómo es este deporte. Sin embargo, a veces lo que suena tan bonito queda en simples ilusiones. A veces lo que suena tan bonito sencillamente no queda en nada, porque los boxeadores normalmente, cuando tienen ese estatus de campeón, cuando tienen ese estatus de invictos, como es el caso de ambos, Jaime Munguía en 39 peleas invicto, Yermal Charlo en 32 peleas invicto. Yermal Charlo es campeón mundial del peso mediano, Jaime Munguía es campeón internacional del peso mediano. Hay una lucha de egos, señores, en donde ambos boxeadores saben que ponen en riesgo no solamente ese invicto en su récord profesional, sino ponen en riesgo su nombre, que quizás pase de ser de un estatus de campeón a un estatus, pues quizás un escalafón más abajo, y un estatus en donde posiblemente se llegue a etiquetar como la persona que perdió frente a X otro boxeador. En este caso, si Yermal Charlo llegara a perder, pues bajaría su estatus y también sería reconocido como quien perdiste con Jaime Munguía, o viceversa. Si Jaime Munguía pierde contra Charlo, va a ser reconocido como, bueno, quizá una estrella fugaz que no pudo contra Charlo. Entonces esta lucha de egos que se ve día tras día en el boxeo es la que evita, señores, de que los buenos boxeadores se enfrenten contra los buenos boxeadores, de que los campeones unifiquen cinturones, aunque bueno, la parte de la unificación tiene un trasfondo logístico y un trasfondo económico que va mucho más allá, pero nosotros como aficionados, como analistas y como apasionados por este deporte, siempre vamos a querer ver lo mejor contra lo mejor. Siempre queremos ver campeones frente a campeones porque estamos asegurándonos de que esas peleas van a ser los mejores boxeadores enfrentando a los mejores boxeadores, y por lo tanto eso nos va a garantizar espectáculo, buen boxeo y mayor motivación para los demás boxeadores que están abajo, y mayor motivación para nosotros los fanáticos de seguir viendo este deporte y sobre todo de seguir pagando los pay-per-views, que es lo que mantiene como tal a los boxeadores. Bueno, si hablamos en términos de pronósticos, o al menos un primer pronóstico, mirando que la pelea es probable que se llegue a dar, yo tengo que decir, muchachos, de que la pelea en realidad es bastante pareja. Tiene muy buenas cualidades Yermal Charlo, tiene muy buenas cualidades Jaime Munguía. Ambos boxeadores tienen buena pegada. Si en primera instancia yo tengo que dar un favorito, creo que sería sin duda alguna Yermal Charlo, porque su nombre pesa más. Su nombre pesa más, y no solamente por ser campeón, y no solamente por ser bastante mediático y el hecho de que su hermano también sea campeón mundial, sino porque Yermal Charlo se ha encargado de demostrarnos de que efectivamente es un buen boxeador, que no solamente es pegada, sino que tiene mentalidad, tiene estrategia, tiene una buena esquina, tiene buenas cualidades técnicas y buenas cualidades físicas. Por lo tanto, creo que Yermal Charlo sobresale un poco sobre Munguía, sin desmeritar en lo absoluto el trabajo de Munguía. Creo que Munguía tiene un estilo mexicano bastante bueno, más allá de que en la última pelea no lo dejó tan claro porque pues, fue un combate bastante fácil para él. Pero Jaime Munguía tiene muy buenas cualidades boxísticas. Jaime Munguía tiene una pegada bastante buena también. Los porcentajes de knockouts de ambos boxeadores son muy buenos. Podríamos pensar que esta pelea en primera instancia sí o sí va a acabar por knockout para algún lado, el que pegue más fuerte. Yo no lo vería tanto así, teniendo en cuenta que ambos boxeadores tienen con qué defenderse en términos técnicos y no lo van a dejar toda una guerra. No creo que ninguno de los dos se vaya a arriesgar a que la pelea sea una guerra, sino que veremos que sea sorpresivamente una pelea un poco más estratégica por ambos bandos, y bueno, que gane el mejor, que yo digo, por lo menos de primera instancia, y muy seguramente si la pelea se llega a confirmar, haremos un video analizando más a detalle esa pelea del posible ganador y por qué. Pero yo en primera instancia doy ganador a Yermal Charlo. No podemos dejar de lado también de que es el campeón mundial por el Consejo Mundial del Boxeo. No podemos dejar de lado que ha enfrentado
a mejores rivales, más allá de que Jermall Charlo, yo también considero que le hace falta enfrentar a boxeadores élite. Jermall Charlo ha enfrentado a buenos boxeadores, pero siento que aún le hace falta, por lo menos en el peso mediano, enfrentar a boxeadores élite. ¿Hace cuánto que nosotros estamos viendo 4 diferentes campeones en peso mediano que no pareciera ni siquiera de asomo que quisieran enfrentarse entre ellos? Charlo, Triple G, Ryota Murata y Demetrius Andrade. Creo que cualquier pelea que se arme entre estos 4 boxeadores sencillamente va a ser muy buena. Por eso estamos a espera desde hace meses por una pelea que se ha aplazado una y otra vez, la pelea entre Triple G y Ryota Murata. A mí me llama mucho la atención esta pelea, más allá de que el favorito es Triple G. Hombre, campeón contra campeón es lo que nosotros queremos ver, y sin duda alguna entre estos 4 hay muy buen nivel y deberían enfrentarse entre ellos. Sin embargo, abajo también hay jóvenes talentos como Jaime Munguía que han demostrado mucha calidad boxística y también se merecen esta oportunidad de enfrentar por campeonato. Entonces, es un poco incierto también de que Munguía enfrente a Charlo, es un poco incierto determinar un ganador, porque más allá de que Charlo tiene la experiencia, de que Charlo tiene un mejor récord profesional en términos de los nombres que ha enfrentado, más allá de que Charlo es propiamente el campeón, hombre, Munguía no va a ser una presa fácil. Así que me encantaría que me contaras ahí en los comentarios, señoras y señores, a quién verías como ganador en esta pelea y si te gusta como tal esta pelea o crees que en realidad hay un mejor rival para Charlo, hay un mejor rival para Munguía. Yo honestamente creo que la pelea es muy buena. Un mejor rival para Charlo solamente sería algún campeón, pero ya no puede ser Gennady Golovkin porque va a enfrentar a Ryota Murata y por lo tanto tampoco puede ser Ryota Murata. Y contra Demetrius Andrade, por ahí pareciera que está muy difícil de que se llegue a montar una pelea entre ellos dos. Así que creo que esta pelea es de lo mejor que le puede pasar al peso mediano y de lo mejor que le puede pasar a ambos boxeadores, más allá de que tengamos que ver a un perdedor. Sin embargo, quiero que me comentes qué piensas, déjame saber ahí en los comentarios de qué otras temáticas, de qué otros boxeadores, de qué otras peleas te gustaría que habláramos. Déjale un buen pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos, señores. Estamos muy agradecidos de todo corazón de que sigan nuestro canal de Royal Boxing News, de que nos apoyen, de que se suscriban al canal, y cada pulgar arriba para nosotros en verdad es algo muy especial y se los agradecemos con mucha honestidad. Nos vemos en el próximo video, señores. Un abrazo. Chao.